En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar en esta maravillosa tarde a escuchar su palabra, lo que Él tiene preparado para nosotros. Padre, te damos gracias por estos momentos. Bendice a tu pueblo que nos escucha. Bendice a tu pueblo, Señor, que vea tu mano y que escuche, Señor, tu voz para la gloria de tu nombre, Señor. Bendiciones de lo alto a tu amado pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un tema muy interesante: Dios y su soberanía, su poder y su deidad. Lo tenemos en el primer libro de Génesis, que nos habla de la creación. La creación en Génesis 1 y 2 dice, según el relato bíblico en el libro de Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía y en oscuras, pero las aguas cubrían el mundo. En el versículo 1 y el versículo 2 nos habla de un cielo y una tierra. En el versículo 2 nos comenta la situación de la tierra. Fijémonos en el adjetivo calificativo: desordenada, vacía, en tinieblas. Entre el 1 y el 2, algo ahí pasó. Hay un lapso de tiempo. Hay un tiempo oscuro que no está escrito. Lo podemos explicar, pero en un momento más adelante se tendría que hacer un pequeño exégesis exhaustivo sobre este punto crucial e interesante. Para conocer esta situación sobre el planeta Tierra, tenemos que también basarnos en lo que es la palabra de Dios. La respuesta solo se encuentra en la misma fuente, la palabra de Dios, la Biblia. En Génesis 1:3 encontramos la palabra "y dijo Dios". Y en el versículo 1 al 4 encontramos la palabra "y vio Dios". En Génesis 1:5 dice "y llamó Dios". Usa 3 palabras diferentes. Para algunos han dicho que es una música de Dios. Cómo llega a coordinar los sonidos, las notas musicales, y ubica los planetas, los asteroides, los sistemas solares en un punto especial del universo cuando Dios estaba hablando. Dios tiene siempre la iniciativa propia, por lo que Dios tiene autoridad. Dios muestra su poder al ordenar y Dios supervisa que todo sea perfecto. Por eso tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso y un Dios de deidad, grandioso, maravilloso, creador. Dios es creador del cielo y de la tierra. Dios siempre toma la iniciativa propia, por lo que Dios tiene autoridad. Dios nos muestra su poder al ordenar y Dios supervisa todo lo que Él hace. Dios no crea nada ni hace nada las cosas a medias, ni hace las cosas de ahí se va, sino que Dios hace las cosas como Él es. Dios no es un ser humano. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es misericordia. La gracia de Dios es sobre nosotros. Todo lo que Dios llegó a crear y formar a través de su poder soberano y su persona como Dios omnipotente, lo hizo pensando en ti. Podemos ver la misericordia, podemos ver su gracia dirigida a la humanidad. Todo fue planeado
para beneficio de la humanidad a través de su deidad. Y seguimos viendo y escuchando lo que tiene para su máxima creación, que eres tú. Dios se muestra a ti a través de su creación, de su maravilla, a través del invierno, de sus montañas, del universo, de sus diversas formas, de las montañas, los majestuosos mares, sus inmensos desiertos, sus junglas, su fauna, su flora, a través de su gracia, a través del sol mismo, a través de lo que existe en el mar como lo que existe en la tierra. Dios llega a reconstruir este mundo para que la misma naturaleza del universo, así como la misma tierra, te cuenten la grandeza de lo que es Dios y de lo que Él llegó a hacer y a crear. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Ellos hablan por sí mismos y dan testimonio de la grandeza, la soberanía y la divinidad de Dios. Dios es único. Lo que Dios creó es bueno, es perfecto. En Isaías 42:12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. La frase con 3 dedos. ¿Te puedes imaginar al Dios Altísimo formando la tierra con tan solo 3 dedos? Podemos comprender la omnipotencia y la grandeza de Dios al saber y conocer y convivir que lo que Dios creó salió de su imaginación pensando en ti. Podemos decir todos a la vez: a Dios sea la gloria. La grandeza de Dios en la creación de Dios nos muestra parte de la grandeza de Dios, de la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios. Ahí nos muestra lo que es Dios. Y Él se da a conocer a través de lo creado. Tenemos así también la vida de un gran hombre, Noé. Noé fue un hombre, un varón justo con Dios. El versículo de Génesis 6:9 dice algo muy importante. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé, Génesis 6:9. Dios le muestra los planos de la construcción de un arca y Dios acorta la edad de la humanidad a 120 años, preservando así la humanidad. Sí, preserva Dios la humanidad a través de este recorte de edades del hombre. Noé empezó a construir el arca cuando él tenía 600 años nada más. Dios redujo la edad de la humanidad simplemente a 480 años menos. 480 años menos de vida, y esto fue porque Dios vio la maldad de los hombres, que era solamente hacer la maldad. Génesis 6:6. Ese era el mundo de los hombres antiguamente, solamente hacer la maldad. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, por eso dice que Génesis 6:9, con Dios caminó Noé. Es algo interesante. Y yo relaciono esta frase con Enoc, que Dios caminó con Enoc de la mano. Dios tomó a Enoc de la mano. Y en Noé surge lo mismo. Pero nada más que aquí Noé no desapareció y Enoc sí. 400 años menos de vida por causa del pecado en la tierra de aquel entonces.
y yo cambiaría la palabra que se arrepintió Dios tuvo un profundo pesar. Cuando Dios dice que llega a arrepentirse por crear al hombre, no es tanto arrepentirse de arrepentimiento humano, sino que en su corazón hay un profundo pesar por haber creado al hombre y le defraudó grandemente. Con Adán, con Eva, y ahora con la humanidad que se llega a multiplicar en gran manera de aquel entonces, tiene un gran pesar. El corazón de Dios se entristece. El corazón de Dios dice que no contenderá más mi espíritu con el hombre. Ahí vemos ese cambio de idea, ese cambio de actitud. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón de un solo hombre en toda la tierra que era y le buscó a Dios. Y Dios se mostró satisfecho. Dios consoló su mismo pensar, su corazón, su espíritu, su ser, todo. Empezó a sonreír en Noé, y Noé halló gracia delante de sus ojos. Y por causa de Noé, la raza humana continuó en este mundo. No fue desechada de la tierra. La palabra tuvo ciertamente un profundo pesar en Dios. Pero en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué pasa? Que esto es un cambio en la manera de pensar, y en el corazón de Dios brota una nueva perspectiva divina. Dios, en su integridad como Dios, en su misericordia, en su amor, en su gracia para con la humanidad, a través de un solo hombre, Dios perdonó el pecado de esa humanidad. ¿Cuántos miles de gentes eran? ¿Cuántos millones? No nos dice la Biblia cuántos millones alcanzaba en aquel tiempo en Noé, cuando existía Noé. Pero conforme aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Y solamente en un hombre, en Noé. El corazón de Dios, una nueva perspectiva de Dios. En la Biblia existen más de 30 veces la palabra arrepentimiento. Un cambio es un cambio en la conducta del hombre, produce un cambio en el juicio de Dios, por un solo hombre. Arrepentirse puede significar cambio de idea o un propósito o una salida que encuentra, que ve, que busca. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? No deseo terminar la raza humana. En un gran problema metieron a Dios a través del pecado. Pero Dios supo solucionarlo a través de el amor, a través de su paciencia, a través de su gracia, de su misericordia. Versículo 6, capítulo 6, 8, Génesis dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, con Dios caminó Noé, hizo la voluntad de Dios. Ahora Dios le empieza a hablar más de lleno a Noé y a tratar más con Noé y a platicar más con Noé y a mostrarle a Noé el fin y la exterminación del hombre de pecado a través de la lluvia, a través del diluvio. Eso es lo que Dios mostró a Noé,
al pueblo antiguo su poder y su justicia. Así llega a preservar la raza humana a través del juicio que llevó a cabo Dios. Para muchos tal vez fue maldición, pero no, era la justicia de Dios. Porque Dios es Dios, Dios es santo, santo, santo. Dios los creó perfectos, Dios nos creó exactos. Tal vez ya con el tiempo ahorita no seamos ni perfectos, ni exactos, ni nada de eso que lleguemos. Solamente vamos a ser perfectos cuando lleguemos a morirnos. Es cuando vamos a llegar a ser perfectos. Pero para llegar a ser perfectos tenemos que morir. Y morimos en varias formas. Espiritualmente. Morimos físicamente cuando todo a nuestro alrededor ya no hay aliento de vida, no hay por qué vivir y deseamos la muerte. Y ese deseo, ese vivir, se muere. Y pienso yo que es porque no hemos podido encontrar en nuestro caminar a ese Dios santo. Porque nadie nos ha hablado de ese amor de Dios, de ese amor sublime. Nadie nos ha hablado de Jesucristo. Pero Noé se pasó 120 años que se tardó en construir el arca con sus hijos. 120 años no nada más construyendo el arca, sino también exhortando al pueblo de pecado que se volvieran a Dios y que se convirtieran de sus malos caminos, porque Dios iba a castigar, a exhortar a ellos que iban a morir a través de un diluvio. En ese tiempo nunca había habido agua, lluvias, nubes, estaba claro el cielo. Pero más sin embargo, ellos se reían y les decían: estás loco, Noé, ¿cómo estás construyendo un barco en el desierto si nunca hay agua aquí? No hay ríos, no hay mares. ¿Qué es eso de llover? No comprendían. Y sin embargo, Noé les explicaba y les decía una y otra vez. Y decía: pues, estás loco. Ya te está fallando la cabeza. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu idea? ¿Por qué hablas así? Necesitas algo en tu vida para volver en sí. Pero Noé sabía en quién estaba confiando. Ciertamente, a todos los que se les predicó en ese tiempo, no le creyeron y solamente 8 personas pudieron salvarse, que eran la familia de Noé. Sus 3 hijos, sus 3 nueras, la esposa y Noé. Imagínense cuántas almas perdidas murieron ahogadas. Y dejen eso que murieron. ¿A dónde fueron a dar esas almas por incrédulas? Ciertamente se fueron al infierno. Pero no porque Dios haya querido mandarlos al infierno por pecadores, sino porque no creyeron en las palabras de su embajador, que era Noé. Arrepiéntanse y busquen a Dios. Solamente en Él hay salvación y perdón, y el juicio de Dios ya está sobre ustedes, sobre el mundo. Pero no. Prefieren más el deleite, la fama, su vana manera de vivir su orgullo, su prepotencia, etcétera, que ver a los cielos de los cielos y ver que ahí está un Dios que te está viendo, que te está hablando, que te está llamando y no le haces caso omiso. Eso es pesar, el pesar de Dios, arrepentirse Dios y decir: la humanidad sigue igual.
Aunque haga yo otra cosa, la humanidad va a seguir igual. Pero gracias a Dios de que hay un hombre siempre que Dios levanta, y este fue Noé. Y halló gracia ante los ojos de Dios. Y lo llamó para preservar la raza humana. Dios muestra a Noé, al pueblo antiguo, su poder, su justicia, y así llega a preservar la raza humana a través del juicio llevado a cabo por Dios. Y no solo preservó la raza humana, sino que también preservó a los animales. La gracia de Dios se extendió a la tierra por amor a un hombre llamado Noé. Dios preservó la generación de los escogidos, los hijos de Dios, y así nos llega una nueva alborada a través de Dios por medio de Noé. El justo por el injusto. Dios siempre tiene, ahora sí que un as bajo la manga, para salir hacia adelante. Dios es un Dios de proezas, un Dios de milagros, un Dios de gran misericordia. Pero hay un tiempo en el cual Dios dice, hasta aquí. Y tenemos una cita con Dios, y esa cita no se hace tardar. Él nos llama y estaremos delante de Él a su debido tiempo. En Génesis 15 encontramos también a un gran profeta, a Abraham. El profeta y padre Abraham nos muestra el poder, la misericordia de Dios en plantar a su hijo en el vientre de Sara, y de ahí viene la descendencia de Abraham, siempre en Dios, pensando en preservar la raza humana hasta llegar a Jesús, el Mesías prometido. Con Abraham, cuyo nombre original era Abraham, luego les voy a explicar por qué luego Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Es una figura central. Abraham es un patriarca, un hombre de fe. Abraham significa padre exaltado o padre de multitudes. Dios le cambió el nombre como parte de un pacto entre Dios y Abraham. Un pacto monergista, un pacto de Dios a ti, un pacto de Dios contigo. Dice, yo soy Dios y yo soy tu Dios y yo voy a proveer todo lo que tú necesites. Te bendeciré, te cuidaré, te sanaré y te llevaré de un lugar a otro, pero yo siempre estaré contigo. Mi presencia siempre estará contigo. Ese es el pacto monergista. Yo te voy a dar todo lo que tú quieras, lo que me pidas yo te lo voy a dar, porque yo soy tu Dios. El pacto ginergista es lo que tú le vas a dar a Dios. ¿Qué quiere Dios de ti ahora? Es un pacto. Hay personas que dicen, eso fue solamente para aquellos hombres, para aquellas mujeres, nada más para ellas, no para mí, no para nosotros. Eso ya pasó, eso es tiempo pasado. Pero no, la palabra de Dios se escribió, y se escribió en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, con un solo propósito, de que tú creas que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él lo que le dijo a uno, se lo dice al otro, con el mismo propósito, con el mismo afán, con el mismo amor, con la misma esperanza. Dios tiene esperanza en ti, Dios tiene confianza en ti. Por eso es que Dios te da. El pacto ginergista es que Él dice, tú serás mi pueblo y a mí solo me reconocerás como tu único Dios y me adorarás. Ante ti solamente me voy a mostrar, porque tú me conocerás y yo me mostraré a ti y te inclinarás solamente a mí, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Algo tan sencillo. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo o en la tierra, ni abajo de la tierra.
ni imagen, ni semejanza, nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el hombre es idólatra. El hombre es idólatra. Vean ustedes cuando nacieron, nuestros abuelos de los abuelos de los abuelos eran idólatras, adorando al rayo, adorando al dios del maíz, adorando al dios de la serpiente, adorando a este dios, adorando al dios del trueno, adorando al dios de la tierra, al dios del inframundo. Siempre ha habido un despertar interno en el hombre y la humanidad, pero que estamos mal, estamos desorientados. Pero ahora, a través de la palabra de Dios, Él nos viene a dar una dirección, un baricentro, un ortocentro, y salimos del centro hacia adelante, guiados por Jesús, por la cruz de Cristo. Dios promete a Abraham una descendencia como las estrellas del universo. Sara, a punto de morir. Abraham, pues ni se diga, tal vez tenía unos 3, 4 años más, unos 90 años, Sara tal vez unos 87 o casi a los 100 ya llegaban los dos. Pero Dios va y le promete un hijo a Abraham a esa edad, tanto que Sara se rió y dijo, ay Señor, ¿cómo voy a tener un hijo ya así? Ya he perdido el deseo. Y ya estoy a punto de morir, ya con mis casi 100 años, tú crees que voy a tener un hijo, yo no puedo ya, no tengo fuerzas, apenas si tengo fuerzas para llegar a la cocina, apenas si tengo fuerzas para comer, apenas si tengo fuerzas para traer agua, a mi edad ya no puedo caminar, ya no estoy como antes, mis achaques, mi reumatismo, ya no veo, se me olvidan las cosas, etcétera. Imagínense, Abraham igual a esa misma edad. Pero las 4 virtudes que veo Dios en Abraham es la obediencia, la fe, la hospitalidad y la intercesión por Sodoma y Gomorra. A pesar de la edad que tenía Abraham, Dios intercedió por un pueblo también pecador. Tanto que el pecado de Sodoma y Gomorra, dice la palabra del Señor, que subió a los cielos los gemidos. Y por eso Dios descendió. Y Él vino, ciertamente. Fíjense bien. Él vino primeramente. Oyó el llamado del pueblo pecador. Vio al mismo Sodoma y Gomorra, y Dios dijo, iré y a ver qué pasa, qué sucede con estos pueblos, con estos reinos, y descendió e hizo su juicio. No fue un juicio así, Él era Dios y rápido sabía lo que tenía que hacer, pero en su misericordia, en su gracia, tuvo bondad y decir, alguien va a interceder por Sodoma y Gomorra, y a eso Él bajó. Por Abraham, el intercesor. Y empieza Abraham a decir a Dios, vas a exterminar a Sodoma y a Gomorra si tan solo hay 30 justos. Por los ancianos, 30 ancianos que haya, vas a exterminar a Sodoma y a Gomorra. Por esos 30 ancianos le dijo Dios, no los voy a exterminar. Y después de un tiempo más, Abraham le dijo, Señor, vas a exterminar a Sodoma y a Gomorra, si hay 20 justos. El Señor solo sonrió y dijo, no, Abraham, si hay 20 justos, 20 jóvenes justos, no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra por los 20 jóvenes justos. Y Abraham se sorprendió y empezó a palpitar su corazón más fuerte. Tal vez no hay ancianos justos, no hay jóvenes justos. Señor, si hay tan solo 10 justos, ¿los vas a destruir?
no a Abraham. Si hay tan solo 10 pequeños justos, no los voy a destruir. Fíjense lo que les estoy diciendo. No hay ni siquiera 10 pequeños justos. El niño pierde la infancia a los 8 años. El niño a los 8 años ya empieza a discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero ellos vivieron un ambiente en el cual era algo normal en Sodoma y en Gomorra, lo cual ellos lo hicieron sin críticas. El niño hace las cosas sin criticar, ve lo que hace el padre, la madre, los familiares, los vecinos, y él lo hace, porque cree que es algo normal en la vida, pero delante de Dios sabemos que es pecado, y la culpa muchas veces la tenemos los padres de lo que llegan a ser nuestros hijos en el futuro, por no comportarnos como Dios quiere. Nos comportamos en injusticia, en vanidad, en ira, y nos olvidamos de que hay un Dios, y nos olvidamos de que algún día vamos a morir y a darnos cuentas al Creador, y algunos ni siquiera creen en Dios y siguen hasta que se mueran y creen que ahí termina todo. Pero apenas es el principio de la vida de estas personas. Tengamos cuidado como enseñamos a nuestros hijos. Las 3 promesas de Dios a Abraham. Primero, una gran descendencia. Segundo, la tierra de Canaán. Y tercero, a través de él, todas las naciones serán bendecidas. Dios escudriña el corazón de Abraham, su amor hacia Dios, su fidelidad, su corazón dispuesto a obedecerle. Y las virtudes cardinales de todo hombre, no nada más Abraham. Las virtudes cardinales que el hombre debe de poseer es la prudencia, justicia, fortaleza y templanza ante Dios. Ese es un hombre. No nos habla de un machismo, no nos habla del más fuerte, no nos habla del más inteligente, del más sabio, sino que nos habla sencillamente de las virtudes de un hombre: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La humanidad de Abraham, al decir que Sara era su hermano para protegerse en Egipto y en Gerar, esa es la humanidad de Abraham, mintió. Su impaciencia de Abraham fue al tomar a Agar como esposa y tener un hijo heredero llamado Ismael. Abraham tuvo 3 esposas, lo sabían. Abraham tuvo 3 esposas. La primera fue Sara, Agar y Setura. Sara fue la esposa principal, de la cual nació el hijo de la promesa, Isaac. Agar, la concubina, tuvo a Ismael, fuera de la voluntad de Dios, desgraciadamente, pero fue porque Sara decía: yo ya me voy a morir y te vas a quedar sin heredero. Todo esto, todas estas posesiones, los animales, las tierras, el oro, los siervos, todo esto, ¿a quién se los vas a heredar si ya estamos a punto de morir? Júntate con mi sierva Agar y ten con ella un hijo, y ese será el pacto. El hijo que ella tenga será mi hijo. Y así fue. Humildemente Abraham fue y hizo lo que su esposa. Pero no era la voluntad de Dios. Abraham se casó con Setura y fue la tercera esposa, pero fue cuando Sara se murió. Imagínense. A mí me dejó anonadado. Abraham tuvo 6 hijos con Setura después de que murió Sara. Imagínense ya cuántos años ya tendría Abraham, si ya estaba que no podía tener un hijo, y todavía llegó a tener 6 hijos más. Pero esta es cuestión de Dios, de Abraham, la naturaleza, qué sé yo. A Dios sea la gloria, lo podemos decir, porque hay cosas que científicamente
no se pueden comprobar, y el sabio, el entendido de las ciencias genéticas, queda mudo. Y dice, pues yo no sé qué pasó. Pero no usan la palabra milagro. Fue de Dios, fue causa de Dios, causa y efecto por Dios. Pero así es Dios, muestra su amor para con los que Él quiere. Dios muestra su amor para con los que Él desea mostrar su amor, lo muestra. Abraham llega a morir en Hebrón, la tumba de los patriarcas. Ahora viene la letra H que les decía. La letra H aparece 2 veces en el nombre del Señor. Los judíos respetan mucho no pronunciar este nombre en sábado. Pero no somos judíos, ¿verdad? Pero somos, con todo respeto, se dice Yahweh. La palabra de Dios, Yahweh, lleva 2 H's intermedias, que es un sello divino. Abraham le agrega la H a Abraham, formando así el nombre de Abraham. Dios cumple su palabra en Abraham, aunque el camino, él caminó solo y él caminó con Sara. A través de cuando yo le dije, deja tu descendencia, apártate de tus parientes, yo voy a ser tu sustentador. Y fue Abraham y Sara, y lo que era de él se llevó. Ese es un nombre especial. Dios lo llamó con un propósito, formar un pueblo que le siguiera a Dios en espíritu y en verdad. De la descendencia de Abraham y Sara iba a venir el Mesías prometido. Ese fue el propósito de Dios de levantar a Abraham en sí, a través del hijo de la promesa, Isaac. El hijo de la promesa no fue con Ismael, con Agar. Cada uno de nosotros tenemos algo que ver, que decir en nuestras vidas. ¿Estamos bien con Dios? ¿Estamos mal con Dios? Tal vez les gustó algo interesante. Pero aquí terminamos ya este pequeño estudio. No fue predicación, fue un estudio, pero las cosas de Dios, cuando se disciernen espiritualmente y las escuchamos con atención y nos impactan las palabras, unas frases, unos acontecimientos, unos versículos, es que Dios te está hablando a ti y quiere que pongas tu atención ahí. Si Dios te muestra un holocausto, es tal vez de redención, un holocausto de paz, un holocausto de amor, un holocausto en el cual quiere Dios que te entregues más a Él, que le busques más. Es el momento para que lo hagas. Voy a hacer una pequeña oración y así termino. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Siempre tienes algo interesante que mostrar a tu pueblo, que enseñar. Muéstrate, Señor, en el silbido, Señor, del tiempo, del sonido, del aire, del viento, de la tormenta, aún en el mismo calor, en el mismo rugir de las olas. Muéstrate, Señor, a tu pueblo, Señor, donde sea que habite, y que esto sea para la gloria de tu nombre, te alaben y te glorifiquen y puedan decir, escuché la voz de Dios. Oí el llamado de Dios. Observé la gloria de Dios en las montañas, en el mar, en la selva, en el desierto, en una hormiga, en un gusanito, en un venado. Pude ver la gloria de Dios creada, la mano de Dios. La pude ver en mí, la pude ver en mi vecino, en mi compañero, la pude ver en mi pastor. Y podemos terminar, y a Dios sea la gloria. Amén.